Mi vida pareció desarrollarse de una manera que nunca había imaginado mientras estaba sentada en la habitación estéril y suavemente iluminada del hospital, todavía lidiando con el costo físico y emocional del parto. La bebé, nuestra hija, yacía envuelta en un pequeño Moisés de hospital, respirando suavemente un suave susurro en la habitación silenciosa. Henry, mi esposo, caminaba inquieto junto a la ventana, su rostro era una contorsión de emociones que no podía leer del todo. La escena era tranquila, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Fue entonces cuando una mujer joven entró en la habitación, alguien a quien nunca había visto antes. Su presencia era como una ráfaga de viento frío, repentina e inquietante. Henry, al verla, dejó de caminar. Su expresión pasó de la confusión a una neutralidad forzada, como si lo que estaba a punto de desarrollarse fuera algo inevitable, algo a lo que se había resignado mucho antes de este momento. «Quiero casarme con Mia, así que te dejo», soltó, sus palabras cortaron el aire con frialdad clínica. Lo miré fijamente, mi mente un tumulto de incredulidad y conmoción. ¿Mia? ¿Quién era Mia? ¿Y por qué ahora, justo después de haber dado a luz a nuestro hijo? Su explicación fue una letanía de agravios. Según él, nuestro matrimonio se había convertido en una jerarquía en la que yo interpretaba al tirano. Afirmó que no hice más que darle órdenes, que mi actitud era intolerable. Pero era Mia quien había sido su consuelo, la persona que había escuchado y brindado consuelo cuando se sentía más deprimido. Quería reírme o gritar por lo absurdo de sus palabras. La realidad era muy diferente, sentí que era yo quien siempre había sido empujado al papel de organizador, el hacedor. Apenas levantó un dedo a menos que se lo pidieran. Mientras hablaba, a mi cuerpo le dolía ponerse de pie, confrontarlo con mi verdad, pero la fatiga posparto me encadenó, haciendo que incluso hablar fuera un esfuerzo laborioso. Solo podía escuchar, mi corazón se fracturaba con cada palabra. De repente, llamaron a la puerta. Se abrió para revelar a Olivia, una figura que ambos conocíamos pero que, en circunstancias, ninguno de los dos podría haber predicho aquí. Cuando Olivia intervino, el color desapareció del rostro de Henry. La habitación se tensó de anticipación. Entonces, Olivia habló, su voz atravesando la espesa atmósfera. «Disculpe», comenzó, «mi nombre es Malan Johnson. Tengo 29 años y actualmente estoy embarazada de mi primer hijo». Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que se sintió invasiva y necesaria. Esta revelación destrozó cualquier apariencia de normalidad que quedaba en la habitación. El aire se sentía cargado con el peso de historias tácitas y verdades no reconocidas. Henry y yo nos conocimos como recién graduados en la misma compañía, unidos por la tradición corporativa que emparejaba a los nuevos empleados con mentores de segundo año. Henry había sido mi mentor, paciente y siempre servicial, facilitando mi transición al complejo mundo corporativo. Su amabilidad había hecho que mi primer año fuera soportable e incluso agradable. A medida que pasaba el tiempo, me gradué de aprendiz a mentor, asumiendo la responsabilidad de guiar a un recién llegado con los consejos de Henry todavía sonando en mis oídos. Incluso después de que terminó nuestra asociación formal, continuamos colaborando estrechamente, un testimonio del vínculo genuino que habíamos formado. Él siempre fue el ayudante, la persona a la que acudir para cualquiera que lo necesitara. No fue solo para mí, su generosidad se extendió a todos. Pero ahora, mientras lo miraba, vi a un hombre dividido entre la fachada del colega servicial y la realidad de un hombre abrumado por su incapacidad para decir no, no solo en el trabajo, sino en casa y en su vida personal. Su admisión de buscar consuelo en otra persona, en Mia, no se trataba solo de nuestra dinámica fallida, fue un grito de ayuda, un hombre ahogándose en sus propias elecciones de vida. Mientras Olivia continuaba revelando su conexión con nosotros, con esta maraña que habíamos tejido sin saberlo, me di cuenta de que nuestra historia estaba lejos de terminar. Aún quedaban verdades por descubrir, motivos por entender y un futuro por recorrer, no solo para Henry y para mí,
sino para nuestra hija, cuyo sueño inocente ignoraba las complejidades que rodeaban su propia existencia. Mientras navegaba por las primeras etapas de mi embarazo, estaba anclada a nuestra casa, prisionera de las incesantes oleadas de náuseas y mareos que me golpearon sin previo aviso. Las mañanas brillantes y enérgicas que una vez comenzaron conmigo bulliciando por la cocina, preparando el desayuno para Henry y para mí, ahora eran un recuerdo lejano. En cambio, pasé la mayoría de los días acurrucado en el sofá, con una manta sobre mí, mi mundo reducido a los confines de nuestra sala de estar. El olor a comida, que alguna vez fue un consuelo, ahora desencadenaba episodios de enfermedad, lo que nos obligaba a depender cada vez más de la comida para llevar y las comidas preenvasadas. Lo siento, hoy es solo comida preparada nuevamente, murmuraba disculpándome, mientras Henry regresaba a casa del trabajo. Está bien, la comida es buena, respondía, su tono neutral, desprovisto de cualquier queja. Esto se había convertido en nuestra nueva normalidad, conversaciones en la cena que no eran más que breves intercambios sobre los aspectos prácticos de la vida, sin espacio para las emociones que se arremolinaban debajo de la superficie. A pesar de su comportamiento amable y sus garantías de que la comida estaba bien, había una innegable distancia creciendo entre nosotros. Se sentía como si Henry, mientras estaba físicamente presente, se estuviera retirando emocionalmente de las realidades de nuestra vida compartida. Me preguntaba si estaba bien, su voz se teñía de preocupación, pero sus acciones, o la falta de ellas, hablaban más fuerte que sus palabras. Las tareas domésticas, que alguna vez fueron una responsabilidad compartida, ahora se cernían sobre mí como otra carga más que no podía manejar sola. Un día, abrumado por un ataque de enfermedad particularmente severo, me encontré llamándolo desde donde yacía. Henry, me siento muy enfermo. ¿Podrías colgar la ropa que está en la lavadora? Claro, lo entendí, respondió, su voz transmitía un indicio de disposición a ayudar. Pero mientras escuchaba los ruidos distantes y tintineos desde la lavandería, me di cuenta de que la amabilidad de Henry, aunque era una parte fundamental de quién era, a menudo lo protegía de involucrarse completamente con las luchas personales de las personas más cercanas a él. Siempre estaba dispuesto a echar una mano, a asumir tareas, pero parecía que lo hacía más por un sentido del deber que por una inversión emocional compartida. A medida que los días se convertían en semanas y el costo físico de mi embarazo se profundizaba, vi a Henry hacer malabarismos con su deseo innato de ayudar con su incapacidad para sumergirse por completo en los aspectos emocionales de nuestra asociación. No se trataba solo de hacer las tareas domésticas o manejar los aspectos prácticos de la vida diaria, se trataba de comprender y compartir el peso de este periodo transformador en nuestras vidas. La brecha en nuestra conexión emocional se hizo más pronunciada a medida que se acercaba mi fecha de parto. Cada día era un recordatorio de cuánto había cambiado y cuánto más estaba a punto de cambiar. Por mucho que valorara la amabilidad de Henry y su apoyo inquebrantable en asuntos prácticos, anhelaba que él viera más allá de las tareas y las listas de tareas pendientes, para comprender verdaderamente la profundidad del viaje que estábamos haciendo juntos, no solo como futuros padres, sino como socios navegando las complejidades de la vida uno al lado del otro. No cogí la bombilla. No lo pediste. Estas palabras resonaron en mi mente mientras me sentaba en el sofá, con el cuerpo pesado por la fatiga. El enfoque literal de Henry hacia las tareas domésticas se había convertido en un patrón repetitivo que cada vez más me hacía sentir agotado en lugar de apoyado. Es cierto que siempre estaba dispuesto a ayudar, no había duda de sus buenas intenciones o de su disposición a ayudar cada vez que le hacía una solicitud. Sin embargo, la constante necesidad de dirigirlo, de detallar cada tarea, se estaba convirtiendo en una tensión silenciosa para mí, especialmente ahora, en medio de las demandas físicas y emocionales del embarazo. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio, llenos de entusiasmo mutuo por nuestra vida compartida. En ese entonces, la división del trabajo parecía una pequeña cosa a la que ajustarse, una peculiaridad de la personalidad de Henry que encontré entrañable de alguna manera. Después de todo, era increíblemente eficiente,
ejecutando cualquier tarea con precisión una vez que se le pedía. Pero a medida que nuestras vidas crecieron juntas, este rasgo, que alguna vez fue una irritación menor, se hizo más grande. Entonces me di cuenta, mientras reflexionaba sobre la dinámica de nuestras relaciones, cómo nuestros roles profesionales se habían desangrado sutilmente en nuestras vidas personales. Cuando era subalterno de Henry en el trabajo, confiaba en él para recibir orientación y apoyo. Él fue mi mentor, siempre estuvo ahí con el consejo correcto cuando me comuniqué. Sin embargo, rara vez iniciaba discusiones u ofrecía ayuda sin que se lo pidieran primero. Este patrón había pasado sin problemas a nuestra vida hogareña. La realización fue agridulce. Aquí estaba Henry, un hombre con el que siempre se podía contar, pero su confiabilidad venía con una advertencia: necesitaba que se lo preguntaran todo el tiempo. No se trataba solo de las bombillas, los comestibles o los platos. Se trataba de la necesidad de anticipación, los gestos tácitos de cuidado que son el alma de una existencia compartida, particularmente en tiempos de vulnerabilidad. Una tarde, mientras lo veía clasificar los comestibles que acababa de comprar, artículos que había enumerado para él, decidí que era hora de abordar esta brecha entre nosotros. Henry, comencé, con la voz tranquila pero firme, aprecio como siempre me ayudas cuando te lo pido. Pero a veces, desearía que pudieras tomar la iniciativa de hacer las cosas sin que yo tenga que preguntar todo el tiempo. Henry levantó la vista, con la sorpresa grabada en su rostro. Solo quiero asegurarme de que estoy haciendo lo que necesitas, respondió, con la voz teñida de un toque de actitud defensiva. Lo sé, y te amo por eso, le dije, extendiendo la mano para tocar su mano. Pero ser socio no se trata solo de responder a las solicitudes. Se trata de compartir la carga, darse cuenta de las cosas por su cuenta. Se trata de cuidarnos unos a otros sin que se lo pidan. Hubo una pausa, un momento de reflexión. Pude ver a Henry procesando mis palabras y esperaba que entendiera no solo el significado superficial sino el llamado más profundo a la conexión que estaba haciendo. Lo intentaré, dijo finalmente, con voz tranquila pero sincera. Intentaré ser mejor en eso. Su respuesta fue un pequeño paso, pero fue un comienzo. Mientras navegábamos por los meses restantes de mi embarazo, me aferré a la esperanza de que nuestra asociación pudiera convertirse en una en la que la atención fuera intuitiva, en la que el apoyo se brindara libremente y no solo a pedido. El rostro de Olivia se puso serio cuando comencé a compartir las tensiones recientes en mi relación con Henry. Me sentí un poco aliviado de hablar con alguien que nos conocía profesionalmente y que podría comprender las sutilezas de nuestra dinámica. Bueno, me siento mejor físicamente, pero las cosas con Henry han sido desafiantes, admití, dudando un poco cuando las palabras salieron de mi boca. Olivia escuchó atentamente, su expresión era una mezcla de preocupación y atención. Sabes, Henry siempre ha sido del tipo que responde en lugar de iniciar. Últimamente, ese aspecto de él ha comenzado a impactarnos de manera más significativa, continué, con la frustración evidente en mi voz. Es como si él no pudiera tomar ninguna medida a menos que se lo indiquen específicamente y me está desgastando, especialmente ahora con el embarazo. Olivia asintió, sus ojos entrecerrándose ligeramente de pensamiento. Recuerdo que mencionaste eso antes. Debe ser difícil tener que explicarlo todo, especialmente cuando se supone que deben ser socios cuidándose el uno al otro. Sí, exactamente, suspiré, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza de que alguien más pudiera ver mi situación. Y no se trata solo de las tareas domésticas o los comestibles. Es su compromiso general. Incluso cuando expreso lo difíciles que son las cosas, él simplemente no parece asumirlo como parte de sus propias responsabilidades. Simpatiza como si mis luchas fueran solo mías, no nuestras. El rostro de Olivia mostró un destello de determinación. ¿Has intentado hablar con él sobre esto? Quiero decir, realmente exponiendo claramente cuánto te está afectando esto. Asentí lentamente. Lo he hecho un par de veces. Pero no parece hundirse.
Él escucha, asiente con la cabeza, pero luego nada cambia. Es como si estuviéramos atrapados en este bucle en el que me estoy convirtiendo cada vez más en la esposa molesta y él es el marido ajeno, y es así, es agotador, Olivia. Ella se inclinó hacia adelante, su tono suave pero firme. Meline, parece que necesitas tener una conversación más profunda con él. Tal vez involucre a un consejero o alguien que pueda ayudar a facilitar. Es importante, especialmente con la llegada del bebé. Ambos necesitan estar en sintonía, y parece que Henry podría necesitar ayuda para entender cómo hacerlo. Reflexioné sobre las palabras de Olivia. La idea de asesorar había pasado por mi mente antes, pero había dudado, preocupada por cómo Henry percibiría la sugerencia. Sin embargo, escucharlo de Olivia, ver su preocupación y conocer su comprensión de nuestros antecedentes, se sintió como un paso viable, quizás el único paso que quedaba para cerrar la creciente brecha entre nosotros. Sí, puede que tengas razón, finalmente dije, sintiendo una esperanza tentativa. Vale la pena intentarlo. No podemos continuar así, y tal vez tener un tercero neutral podría ayudarlo a ver las cosas de manera diferente, ayudarnos a encontrar una manera de conectarnos nuevamente. Olivia sonrió, una sonrisa de apoyo y tranquilizadora. Creo que es una gran idea, Meline. Recuerde, no se trata solo de superar esto, sino de construir una base que lo sostenga a ambos, especialmente cuando llegue el bebé. Sus palabras, cálidas y alentadoras, se quedaron conmigo mientras concluíamos nuestra conversación. Estaba claro lo que tenía que hacer a continuación. Por desalentador que fuera, la idea de buscar asesoramiento nos ofreció un rayo de esperanza a Henry y a mí, la oportunidad de reparar las roturas en nuestra relación y fortalecer nuestro vínculo antes de que nuestra familia creciera. Sentí que se estaba construyendo una determinación dentro de mí, impulsada por el apoyo de un viejo amigo y el deseo de un futuro mejor para los tres. ¿Damos un paseo o necesitas ayuda con algo? Su silencio sobre estos asuntos fue ensordecedor, un marcado contraste con el diligente compañero en el que había estado trabajando cuando nos conocimos. A medida que pasaban los días, la brecha entre nosotros parecía ensancharse con cada cena tranquila. Cada noche volvía tarde. La casa se sentía más fría, los silencios más largos. Reflexioné sobre las palabras de Olivia, su sugerencia de que algo más podría estar en juego con las noches de Henry. ¿Fue una aventura? El pensamiento se agitó en mi estómago, una mezcla de miedo y enojo burbujeando. No quería creerlo, pero las semillas de la duda ya estaban sembradas. Una noche, mientras estaba sentada sola en el sofá, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si Henry realmente estaba ocultando algo, necesitaba averiguarlo. No solo por mi tranquilidad, sino por el bien de nuestro futuro hijo. Decidí comenzar revisando su teléfono cuando estaba dormido o en la ducha, buscando signos de llamadas o mensajes inusuales. A la mañana siguiente, mientras Henry se duchaba, cogí su teléfono en silencio de la mesita de noche. Me temblaron las manos mientras escribía el código de acceso, medio esperando no encontrar nada, pero impulsado por la necesidad de saberlo. El teléfono se desbloqueó y rápidamente revisé sus registros de llamadas, mensajes e incluso su historial de GPS. Todo parecía normal a primera vista, pero luego noté un número recurrente que no coincidía con ninguno de sus contactos habituales. A medida que profundizaba, encontré mensajes que confirmaban mis peores temores. Eran de alguien llamada Mía, y el tono era inequívocamente íntimo. Mi corazón se hundió mientras los leía, cada mensaje era un golpe de martillo para mi confianza y nuestro matrimonio. La comprensión de que había estado mintiendo, no solo sobre sus horas de trabajo sino sobre algo tan profundo como la fidelidad, fue abrumadora. Me recosté, con el teléfono pesado en la mano, sintiendo una mezcla de reivindicación y devastación. Tenía razón, pero la verdad no trajo alivio, solo una profunda tristeza. El resto del día pasó borroso, mis pensamientos girando, tratando de lidiar con la realidad de mis hallazgos. Cuando Henry llegó a casa esa noche, su habitual saludo alegre se sintió vacío.
Oye, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó, ajeno a la tormenta dentro de mí. Lo miré, con los rasgos familiares ahora empañados por la traición. Necesitamos hablar, dije, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Es importante. La expresión de Henry cambió, un destello de preocupación pasó por su rostro mientras asentía. Por supuesto, ¿qué pasa? Aquí no, respondí, haciéndole un gesto para que me siguiera a la sala de estar, donde podíamos hablar sin interrupciones. Mientras nos sentábamos, respiré hondo, preparándome para enfrentarlo, para exigir la honestidad y el respeto que merecía nuestra relación, sin importar cuán dolorosos pudieran ser los próximos pasos. Pero ordéname y tienes una mala actitud, pero fue Mía quien estuvo allí para mí cuando necesitaba a alguien con quien hablar. Las palabras de Henry me golpearon como un puñetazo en el estómago, la conmoción y la incredulidad resonaron a través de mí. ¿Mía? ¿Casarte con ella? ¿Dejarme? Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza. Lo miré, al hombre que creía conocer, al hombre con el que había construido una vida, y sentí una oleada de traición diferente a todo lo que había experimentado. ¿Qué estás diciendo? Logré ahogarme, mi voz temblaba con una mezcla de dolor y enojo. La expresión de Henry permaneció sin cambios, como si hubiera ensayado este momento en su mente 1000 veces. Estoy diciendo que quiero estar con Mía. Te dejo, repitió, con la voz desprovista de emoción. El mundo parecía inclinarse sobre su eje mientras luchaba por comprender la magnitud de sus palabras. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo podía tirar todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que habíamos compartido, por otra persona? Mía, el nombre resonó en mi mente, un doloroso recordatorio de la traición que se desarrollaba ante mí. Sentí una oleada de calor elevarse dentro de mí, una mezcla de rabia y tristeza que amenazaba con consumirme por completo. ¿Cómo pudiste? Susurré, las palabras apenas audibles sobre el latido de mi corazón. Henry no respondió, su mirada se dirigió a la mujer a su lado, una mujer que ahora reconocía como la fuente de mi matrimonio en ruinas. Mía me miró, su expresión era una mezcla de desafío y satisfacción, como si hubiera ganado un juego retorcido. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El dolor de la traición dio paso a una determinación férrea, la determinación de superar los escombros de mi matrimonio destrozado. Puede que me sorprendiera la traición de Henry, pero me negué a dejar que me definiera, a dejar que me rompiera. Con una mano temblorosa, extendí la mano para acunar a mi hija recién nacida, el pequeño bulto de vida que representaba la esperanza en medio del caos. Estaremos bien, le susurré, mi voz se llenó de una nueva fuerza. Encontraremos un camino a través de esto, juntos. Mientras las palabras de Henry flotaban en el aire, un eco cruel de su traición, supe que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría en mis propios términos, con mi hija a mi lado. Pasara lo que pasara, estaba decidida a enfrentarlo de frente, recuperar mis fuerzas y reconstruir mi vida a partir de las cenizas de la traición. Y con mi hija en mis brazos, sabía que tenía toda la motivación que necesitaba para seguir avanzando, paso a paso. Y confrontándolo, Henry pareció vacilar, su confianza vacilando ante la franqueza de Olivia. Mía, por otro lado, permaneció serena, su mano aún apretada con fuerza en la de Henry. Pude ver la incertidumbre parpadeando en sus ojos, un indicio de aprensión debajo de la superficie. Respiré hondo, preparándome para lo que había que decir. Sí, Olivia. Quiero el divorcio, declaré, con la voz firme a pesar de la tormenta que se desató dentro de mí. Y sí, quiero estar con Mía. Las palabras flotaban en el aire, un pesado silencio se apoderó de la habitación mientras Henry y Mía intercambiaban miradas desconcertadas. Era como si la realidad hubiera cambiado repentinamente, las piezas de nuestro matrimonio fracturado encajando en su lugar con una claridad dolorosa. Espera, Meline, por favor, suplicó Henry, con la voz teñida de desesperación. No quise que sucediera así. Es justo. Mía y yo, nosotros.
Pero sus palabras vacilaron, su mirada cayó al suelo como si fuera incapaz de mirarme a los ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de la profundidad de su traición, del alcance de las mentiras que había tejido para ocultar su infidelidad. Y con cada momento que pasaba, la ira dentro de mí ardía más intensamente, alimentada por la injusticia de todo. Olivia dio un paso al frente, su expresión se suavizó con empatía. Meline, lo siento mucho. No tenía ni idea. Pero negué con la cabeza, cortándola antes de que pudiera terminar. Está bien, Olivia. Nada de esto es culpa tuya, dije, con la voz firme de determinación. Aprecio que estés aquí, pero creo que es mejor que Henry y yo manejemos esto por nuestra cuenta. Con un gesto de comprensión, Olivia me entregó el sobre que había estado sosteniendo, con los ojos llenos de preocupación. Tómate tu tiempo, Meline. Y recuerda, tienes gente que se preocupa por ti, que quiere verte feliz. Tomé el sobre, con el peso pesado en mis manos, y vi cómo Olivia y Henry se dirigían a la puerta, Mía detrás de ellos. Cuando se fueron, una sensación de finalidad se apoderó de mí, el comienzo del final de un capítulo y el comienzo de otro. Sola en la habitación del hospital, con mi hija recién nacida durmiendo tranquilamente a mi lado, sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos e incertidumbres. Pero también sabía que tenía la fuerza dentro de mí para enfrentar lo que se me presentara, para reconstruir mi vida en mis propios términos, para mí y para mi hija. Con una respiración profunda, abrí el sobre que Olivia me había dado, lista para dar el primer paso hacia un nuevo comienzo, hacia un futuro en el que ya no me definieran las acciones de los demás, sino las elecciones que hice por mí misma. Me encanta. Las palabras de Mía flotaban en el aire, sus lágrimas agregaban peso a su súplica. Pero a pesar de su despliegue emocional, no pude simpatizar con ella. La evidencia de la traición de Henry era irrefutable, y el intento de Mía de pintarse a sí misma como una víctima inocente sonó vacío en mis oídos. Puede que no supieras que Henry estaba casado, pero eso no excusa tus acciones, dije, con la voz fría de enojo. Participaste voluntariamente en su engaño, sabiendo muy bien el dolor que causaría. Los hombros de Mía se desplomaron, su expresión de derrota al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Lo siento, susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de los latidos de mi propio corazón. Pero las disculpas no fueron suficientes para deshacer el daño que se había hecho, la confianza que se había hecho añicos sin posibilidad de reparación. Y mientras miraba a Henry, su fachada de inocencia desmoronándose ante mí, sentí una oleada de determinación para reclamar mi vida, para proteger a mi hija del caos que él había traído a nuestro mundo. Quiero el divorcio, declaré, con las palabras cargadas de firmeza. Y quiero la custodia total de nuestra hija. La expresión de Henry se oscureció ante mis palabras, sus ojos destellaban de ira y resentimiento. No puedes hacer eso, protestó, con la voz teñida de desesperación. Ella también es mi hija. Pero negué con la cabeza, inflexible en mi determinación. Perdiste cualquier derecho sobre ella en el momento en que decidiste traicionarnos, dije, con la voz inquebrantable. No dejaré que la lastimes más. Con el corazón apesadumbrado, me alejé de Henry y Mía, su presencia era un doloroso recordatorio de la traición que había desgarrado a nuestra familia. Pero mientras miraba a mi hija dormida, su rostro inocente era un faro de esperanza en medio del caos, supe que había tomado la decisión correcta. Sin importar los desafíos que se avecinan, los enfrentaría de frente, con la fuerza y la resiliencia nacidas del amor de una madre. Y mientras abrazaba a mi hija, juré protegerla del dolor y la angustia que habían consumido nuestras vidas para construir un futuro en el que pudiera prosperar, libre de la sombra de la traición de su padre. La voz del presidente era severa, su decepción palpable cuando se dirigió a Henry. Estaba claro que esta no era la primera vez que Henry se veía envuelto en un escándalo de este tipo, su comportamiento imprudente empañaba la reputación de la compañía. Lo siento, señor, murmuró Henry, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a los ojos del presidente. No volverá a suceder.
Pero el presidente negó con la cabeza, con expresión grave. Me temo que es demasiado tarde para pedir disculpas, Henry. Tus acciones tienen consecuencias, no solo para ti, sino para toda la empresa. A medida que la gravedad de la situación se hundió, los hombros de Henry se desplomaron, el peso de sus errores aplastándolo bajo su carga. Y mientras lo observaba, una parte de mí no pudo evitar sentir una punzada de lástima por el hombre que una vez había sido mi esposo, que ahora se había convertido en una advertencia sobre los peligros del engaño y la traición. Pero en medio del caos y la agitación, una cosa quedó clara: mi hija y yo merecíamos algo mejor. Y cuando el presidente se dio la vuelta para irse, sus palabras de despedida resonaron en mi mente, un recordatorio de que a pesar de los desafíos por delante, todavía había esperanza de un futuro mejor. Cuídate, Meline, dijo, su tono se suavizó con genuina preocupación. Y recuerda, no estás solo. Haremos todo lo posible para apoyarte. Con esas palabras sonando en mis oídos, vi cómo el presidente y Olivia salían de la habitación del hospital, dejando a Henry y Mia solos para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí una sensación de cierre que me invadió, un nuevo capítulo comenzando en mi vida, uno lleno de posibilidades y promesas. Pero en medio de la incertidumbre de lo que se avecinaba, una cosa permanecía segura: haría lo que fuera necesario para asegurar un futuro mejor para mí y mi hija, superar la traición y la angustia, y encontrar la felicidad y la satisfacción que ambos merecíamos. Después del divorcio, decidí quedarme con mis padres para brindarle un ambiente estable a nuestra hija durante sus primeros años. Me permitió un tiempo para recuperarme después de todas las dificultades. Henry, mi exmarido, enfrentó consecuencias por sus acciones. Fue transferido a una sucursal remota de la compañía, aislándolo efectivamente de las operaciones centrales. Fue un recordatorio del precio que pagó por su infidelidad e indiferencia. En cuanto a Mia, ella también sintió las repercusiones de sus acciones. Aislada por su tío, el presidente, perdió su trabajo y apoyo. Fue una dura lección sobre las consecuencias de su comportamiento, un duro control de la realidad para alguien que anteriormente solo había pensado en sí misma. Para mí, regresar a la casa de mis padres proporcionó un ambiente de apoyo para criar a nuestra hija durante sus años de formación. El traslado de Henry y el despido de Mia sirvieron como recordatorios tangibles de las consecuencias de sus elecciones.